Buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta noche con William Pérez Figuereo, el presidente del Consejo Nacional de Transporte Unificado, CNTU. Vamos a hablar sobre transporte. William, muchas gracias por estar aquí en la hora 22. Este tema del transporte es importante, el transporte de pasajeros. Aquí nosotros en la ciudad capital sabemos cuál es la necesidad, cuáles son los inconvenientes que hay para conseguir un transporte eficiente, a buen precio, sobre todo por las condiciones del tránsito en las calles del Gran Santo Domingo. ¿Por qué durante tantos años, no logra estabilizarse? Siempre hay un ruido con lo que tiene que ver con esta área tan importante para los ciudadanos, el transporte. Sí, saludos a los amigos, ¿verdad?, de la hora 22 y agradecerte, Gregory, como siempre, la gentileza de invitarnos a este espacio que ustedes producen con mucha dignidad y decoro. Mira, el transporte viene evolucionando muy despacio y a veces evoluciona también. Recordamos que hubieron grandes crisis en momentos difíciles del país. Sin embargo, esta crisis obedecía al deterioro de la flota, que llegaron épocas en que la flota se deterioraba y no había cómo poderla sustituir. No había la manera de reponerla por el déficit que arrastra el precio del pasaje. El precio del pasaje y con los insumos que nosotros utilizamos en el medio del transporte, se hace difícil en este momento, pero también se hacía difícil en tiempos anteriores. Recordamos que llegó un momento en que el gobierno tuvo que sacar los vehículos oficiales para poder brindar el servicio al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque las flotas se cayeron, se deterioraron y para usted no era negocio dar 20,000 pesos por un carro, cuando en ese tiempo costaba 30,000 pesos por un autobús, para entonces trabajar quizá a 5 centavos, a 10 centavos, que era que estaba el pasaje. Y esto entonces, trayéndolo a la actualidad, ahora mismo tú dar prácticamente 800,000 pesos por un carrito de esos Hyundai Sonata, financiado se mete en 1,500,000, 1,400,000. Para entonces montar usuario a 35 pesos se hace un poco difícil. Cuando un galón de GLP está costando 143 pesos, sin embargo, ese mismo galón de GLP que tú echas de gas propano se va en medio del tapón y tú no tienes que cobrarlo. Entonces, ¿dónde es que está el principal problema para que a ustedes les sea beneficioso y rentable ejercer ese oficio? Porque ha habido momentos en que se han traído flotilla de autobuses nuevos y se ha traído también flotilla de autobuses, de carros, aunque no nuevos, sí en buenas condiciones. Entonces, el problema no está en las unidades, es en el costo del precio que se cobra por pasajero, en la tarifa. Lo que pasa es que estamos frente a un pueblo que cobra salario de miseria. Entonces no hay como tú reajustar el pasaje, porque imagínate que tú quieras aumentar el pasaje a un pueblo que se está muriendo de hambre, un trabajador común y corriente que alcanza a ganar un salario de miseria, que encima de todo esto gasta el 30% solo en el pasaje para ir y venir. Y si tú le incrementarías ese precio, entonces estaría gastando el 50% del salario. ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a vivir? Entonces, dentro de todo este esquema de negocio que hay en el transporte, tiene que existir un grado de conciencia. Y lo que estamos en esta gestión del transporte público de pasajeros en República Dominicana, tenemos que entender que hay que cargar con ese peso social, que hay que cargar con esa dificultad, porque si fuéramos a dejar flotar el aumento del precio del pasaje, ¿cómo le gustaría a las autoridades? Claro que sí, las autoridades tú le planteas que va a aumentar el pasaje y se pondrían contentos.
Pero no, las autoridades no creo que le guste eso. No, el problema es que hay un nivel de responsabilidad en toda parte del mundo, que los gobiernos participan con las instituciones privadas en el transporte. Pero, o sea, pero de algún modo lo subsidian, de algún modo ayudan para que se mantenga el precio del pasaje inalterable y se mantenga un precio uniforme. Ahora escuché al señor director de Intran que anunció que vamos hacia ese espacio. ¿A cuál? Él dice, vamos avanzando hacia que haya un transporte subsidiado para la clase más pobre, para ese obrero que necesita, para esa gente que... Pero es que yo no sé el que se va a montar en un vehículo si es pobre o no es pobre. ¿Cómo yo puedo determinar eso económicamente hablando? A través de los planes sociales que tiene el gobierno puede focalizarlo, claro que sí, puede focalizarlo, como lo han hecho con la tarjeta, como lo hacen con esto. Sin embargo, yo entiendo y precisamente con motivo al Día del Trabajador, que tuvimos una gran asamblea, nosotros analizábamos ese punto con preocupación, porque con eso, detrás de todo eso, quizás se puede ocultar la idea de privatizar la onza, que es una preocupación del pueblo dominicano, porque es lo que tiene, la herramienta que tiene el pueblo para defenderse. Entonces, si se llevan estos planes a cabo, que no son malos de un punto de vista, pero te están diciendo, entre líneas, que van a privatizar la onza, la van a hacer eficiente como plantea la ley, porque la ley la manda a hacerse una empresa pública privada, y que puede entonces esa institución automantenerse. Pero nadie, oficialmente no se ha emitido ninguna comunicación ni ningún pronunciamiento de que la onza va camino a privatizarse. Bueno, la ley lo manda. Y si te fijas, cada vez que hay un corredor que sacan la onza de circulación, que entonces pasa a cubrir ese espacio de transporte por un operador con un corredor de estos privados, el pasaje se aumenta. O sea, para hacerlo rentable. Bueno, hay 3 corredores en que ustedes han entrado, sí, con autobuses nuevos, autobuses modernos, autobuses que se puede decir que son de lujo, y en esos 3 corredores, el de la Núñez de Cáceres fue el primero, sí, el de la avenida Winston Churchill fue el segundo, y la Charles de Gaulle sí, recientemente es el tercero. Entonces, sí, en esos 3 lugares, en esas 3 rutas, la onza operaba a 15 pesos, ¿correcto? así, tiene que abandonar. Y en esas 3 rutas, la OMSA ya no presta servicio. No debe, porque entonces chocaría, ¿verdad?, con lo que dice la ley. Sin embargo, ¿qué dice la ley? No, la ley dice que donde haya un operador, hay que permitirle que ese operador opere esa ruta solo. O sea, si tú muestras eficiencia, si tú estás en capacidad de operar esa ruta, a ti se te va a adjudicar ese servicio. ¿Y es conveniente que se estén implementando los corredores como se está haciendo en estos momentos? Bueno, yo entiendo y he sido partidario, y así se lo he planteado al señor director de Intran, al presidente de la República, en la opinión pública lo he dicho, que estoy de acuerdo que se mantenga 50-50. 50% la onza, 50% nosotros, como hemos trabajado casi en todas las rutas, porque yo pienso en la medida que, ¿verdad?, que se pudiera implementar, y que es lo que ha dicho el gobierno, que se va a hacer, donde van a subsidiar la parte del pueblo que necesita, pero es como usted dice, los planes sociales pueden abarcar a todo el mundo. No, hay mucha gente que están fuera de los planes sociales, que quedarían entonces al abandono en esto, y entonces no estaría garantizado el pasaje de la gente que necesita específicamente ese tipo de transporte. Pero nosotros albergamos la esperanza de que el gobierno dominicano pueda mantener la onza, primero en algunas rutas, y otra, que donde está operando, que se mantenga el 50%. Por ejemplo, en la 27 de febrero está el compañero Vieres, y ahí la onza opera, y operan ellos, operamos nosotros, y opera todo el que transite ahí, no hay ningún tipo de problema. Mañana o viernes le entregan ese corredor, según dice la ley, hay que entregárselo, hay que limpiarlo, hay que sanearlo. O sea, no puede haber onza ni puede haber nada. Pero yo albergo la esperanza de que, como hubiera sido un defensor también
de esta idea de que se mantenga la onza, que mantenga la coherencia y que permita que el 50% de la onza también pueda operar ahí. A eso aspiramos nosotros, ¿verdad? Como CNTU. Y entonces, lo que es los corredores donde están los señores Cambita y Antonio Marte, Charles de Gaulle Núñez, y Churchill y Núñez de Cáceres respectivamente, ellos no son partidarios, entiendo, por cómo se ha hecho, de que la ONSA participe donde ellos están. Claro que no, ellos en ningún momento han planteado el deseo de que la ONSA se mantenga. Solamente eso lo ha planteado el señor Uvieres y CNTU. CNTU lo ha planteado y Uvieres lo ha defendido. He visto, sí, me consta que él lo ha defendido en muchas ocasiones, como muchos ciudadanos, como muchas personas, ¿verdad? Que tienen opinión pública han defendido que se mantenga el 50% de la ONSA, además de que no es bueno que el transporte lo maneje un solo sector. Yo creo que hay que mantener en esto, ¿verdad? Los distintos operadores, en este caso el Estado y nosotros. Yo soy partidario de que se mantenga así. Pero entonces, si es tomando sus palabras y lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dice William Pérez Figuereo, habría que modificar la ley para que en el corredor de la 27 y en el corredor de la Kennedy, que todavía no se han intervenido, se pueda dejar en operación también a la ONSA, junto con ustedes, de cumplirse ese criterio que tienen Uviere y CNTU. Sí, claro, y déjame decirte que la ONSA tiene también corredores también exclusivos de la institución. O sea, la Lincoln es un corredor exclusivo de la ONSA que se va a mantener. Y me imagino que en otros lugares también tendrá que mantenerse. La CNTU que tú presides, sí, ¿está dónde trabajando? Tiene varias rutas y dentro de ellas, dentro de los corredores, vamos a estar en el Kennedy, que es donde nos pertenece. Ahí tenemos 4 rutas y entonces vamos a participar con el ¿Cuántas rutas son en el Kennedy? En el Kennedy hay muchas. En el corredor John F. Kennedy hay casi 4.000 unidades. Es de lo más grande, porque tiene demasiada boca calle que le entran de diferentes lugares, porque si te fijas, ahí están los Alcarrizos, el 18, Serinca, Girasoles, Los Peralejos. ¿Cuál es más grande, el corredor de la Kennedy o el corredor de la 27? El corredor de la Kennedy tiene más contenido. ¿Qué es más contenido? Más contenido quiere decir que le entran de más barrio. Ya. Exactamente. Y cuando se vayan a intervenir estos corredores con unidades nuevas, ¿dónde habrá más unidades? ¿En el de la 27 o en el de la Kennedy? El de la 27 tiene un promedio de unidades de mayor capacidad, más que la Kennedy. Sin embargo, la Kennedy tiene más vehículos pequeños, livianos, entre minibuses, autobuses y carros ligados, que la 27 de febrero. Yo pienso que cuando estén saneados los dos corredores pudieran estar compitiendo a nivel de unidades. Yo creo que ahí el promedio serían 700, 600 unidades que van a brindar el servicio. En ese rango, desde los 500 hasta los 700 autobuses. En cada uno, aproximadamente. Aproximadamente, para que salgan con su frecuencia, porque, por ejemplo, el John F. Kennedy, ahí vamos a ver casi 6 operadores distintos de diferentes instituciones, y en la 27 de febrero solo estarían 2 operadores, que sería la ONSA, que si la transforman, ¿verdad?, a empresa, o no sé cómo va a quedar operando, y el señor Uvieres, que está ahí con su institución, con Fenatrano. Entonces yo pienso que ahí ellos resolverían de esa manera. En el caso de nosotros, que somos más los operadores allá, entonces vamos a tener una operación individual desde un punto de vista en la administración, y una operación general que sería la frecuencia en que salen las unidades, que tienen que estar regularizadas, que sí vamos a trabajar combinado. William, esto que se viene haciendo, que todavía la institución que presides no ha formado parte de los nuevos autobuses, porque no ha llegado a esos lugares, que es la Kennedy. Esto de los corredores nuevos,
¿qué significa en el transporte de pasajeros en cuanto a innovación o a si puede catalogarse que lo que está sucediendo ahora es un antes y un después en el transporte público en el Gran Santo Domingo? Mira, yo pienso que es un modelo que se está utilizando correcto, por un lado correcto, porque se están tomando ejemplos de Estados Unidos, de España, de Colombia, que es donde existen estos tipos de forma, ¿no?, de movernos a nivel del transporte. Y yo pienso que el presidente va correcto, por una vía correcta. Sin embargo, como todo plan piloto, porque esto está en plan piloto, esto está iniciando ¿Y apenas. cuál es la característica principal? ¿Cuál es la innovación, lo novedoso? Lo novedoso de esto es que tú vas a tener una línea exclusiva. Eso es novedoso. Por ejemplo, en la John F. Kennedy, vamos a poner la Churchill, que ya está trabajando, vamos a poner la Núñez, que son los dos corredores modelos. Ahí usted va a cualquier hora y ya usted no encuentra un carro público transitando. Quiere decir que ahí hay una innovación, ahí hay un modelo que la gente tiene que obligatoriamente esperar el bus y montarse en el bus. O sea, ahí se ha hecho ya lo que siempre se mencionaba, que saquen los carritos. Sí, sí. ¿Y cuántos carritos entre esos dos corredores se han puesto fuera de circulación? La Núñez de Cáceres tenía cerca de 100 y en la Churchill habían como 400 y pico. O sea, 500 y Sí, algo, 500 a 600. Se ha retirado de 500 a 600 carritos, que yo creo que es un paso liviano para el tránsito, ¿no? Y con los autobuses, aparte de y acompañando la innovación del plan, ¿no? También está que tú tienes un autobús totalmente moderno, tienes un autobús más seguro, tiene ustedes como usuarios que están viendo este espacio una seguridad distinta, porque no es lo mismo que un carrito de esto vaya a tener un accidente que un autobús. O sea, las posibilidades son menos. Tiene un control de velocidad, tiene una frecuencia con los semáforos sincronizados para permitir que el tránsito fluya y que usted llegue más rápido a su trabajo. Yo pienso que la gente va más cómodo también, que eso es lo que hay que definirlo, ¿verdad? La descontaminación visual, que antes tú sabes que esos carros humeando, todo roto por donde quiera, pero el bus te da un sentido más de ciudad. Yo creo que, es como te digo, es un plan que tiene que seguirse desarrollando y que se están haciendo esfuerzos. Ahora hay muchas cosas que hay que corregir en el camino, porque recuerde que estamos haciendo camino del andar. Estamos recibiendo un autobús 2022 con la mente probablemente del 78. Cada chofer o dirigente que estamos en esto, ¿verdad? Para no excluirme. Sin embargo, a medida de que vayamos preparándonos, tomando los cursillos necesarios, cogiendo la educación necesaria para esto, yo creo que vamos a ir afinando y al final a lo mejor tengamos un buen resultado. Vamos a esas innovaciones, esos detalles, no solamente el vehículo, literalmente hablando, sino el comportamiento y el criterio, como mencionas, que es posible que el ser humano que opera esos vehículos y quien los regentea tengan la mente en la década del 70 con un autobús de hoy, 2021. Entonces vamos a hablar sobre esos aspectos con William Pérez Figuereo, luego de la pausa comercial. Venimos en breve. Bien, William, ustedes desde la CNTU están en turno para que les llegue el momento de también estar recibiendo la posibilidad de darle, por lo menos en vehículos, un mejor servicio al pasajero que día por día usa el transporte colectivo, en este caso con autobuses, como medio de
de ir a su trabajo, a sus compromisos. Quiero al mismo tiempo saber, ustedes como un negocio, lo que han visto que se ha producido tanto en la Churchill como en la Núñez de Cáceres y ahora recientemente en la Charles de Gaulle, ¿cuál es el aporte que hace el gobierno? ¿Es en especie? ¿Es en financiamiento? ¿Hay un aporte específico? ¿Cuál es la participación del gobierno? Porque vemos que sus unidades, las de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, han salido de circulación. Sin embargo, cuando se inaugura uno de estos corredores, las autoridades oficiales encabezan junto con los promotores privados del corredor la inauguración de esta nueva modalidad, donde vemos el presidente de la República encabezando también estas actividades. ¿Cuál es la participación del gobierno? Sí, mira, el gobierno tiene una participación muy interesante y así se ha mantenido, ¿no? Y se ha manejado. Desde organizar a través del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, en educar y preparar a esos hombres que van a conducir ese bus. Es decir, que fíjate cómo el gobierno se ha empeñado en poquito a poco ir infiltrándose, ¿no?, dentro de la institución, ahora empresa, antes sindicatos, con la finalidad de que se mejore y de mejorar el sistema de transporte. Yo creo que aparte de la educación que el gobierno va dando, el acompañamiento del gobierno para que el gremialista y el chofer en sí puedan brindar un mejor servicio es algo encomiable. ¿Qué preparación, qué instrucción han recibido los choferes de los autobuses? Mira, lo primero que le dan muy buenas relaciones humanas, con la finalidad de que el chofer entienda y comience a mejorar su vida. ¿Y esos choferes de todas esas nuevas unidades hasta este momento eran choferes de los carritos públicos? De todos? Los carritos, de minibuses, sí. Pero el que maneja un carro, yo manejo carro, sí, pero a mí me dan un autobús y usted no maneja, no para nada. Porque por eso se manda a hacer los cursillos en tránsito terrestre, se cambia la categoría de la licencia. ¿Y cada uno de esos choferes hizo no, ese curso? En su gran mayoría hay choferes que manejan autobuses, que manejan minibuses, pues. No tiene que ser necesariamente que manejaran carritos. Y hay muchos choferes de camioneros, por ejemplo, que están conchando un carrito. Sí, pero estamos hablando de que por lo menos 600, desde el corredor de la avenida Núñez de Cáceres y el de la Churchill, manejaban sus carritos, y me dices que todos están en autobuses ahora. Una gran mayoría vienen del sector también, como te digo, camioneros. Quiere decir que tenían su licencia pesada. No, pero perdón. Es que quiero, sí, para allá vamos, sí, pero los protagonistas de esas rutas, hasta hace unas cuantas semanas, eran los choferes de esos carritos. Sí, claro. Ya no están los carritos. Sí. Ellos han sido pasados, transferidos a manejar autobuses, me has dicho. Sí, así es. Y que han recibido un entrenamiento. Claro que sí. Y cambio de categoría de la licencia, porque por supuesto, cuando usted va y pasa el examen de manejar el autobús, ¿verdad?, el vehículo pesado, entonces usted le cambian de categoría de su licencia. Y entonces que usted está apto para manejar un autobús de esto, porque usted con la licencia del carrito liviana que tenía, no puede conducir un bus. Y ellos tuvieron la capacidad de hacer el crossover, la transformación, sí. Y subirse a un autobús y manejarlo con corrección. Claro, es una aspiración que tienen la mayoría de todos los choferes. Casi todo, tú le preguntas, ¿tiene licencia liviana? Sí, pero me gustaría cambiar la pesada. O sea, siempre ellos tuvieron eso en la mente, ¿no? Y esos 600 carritos, William, se sacaron de circulación para laborar en esas rutas, pero ¿dónde están trabajando ahora esos carritos? ¿Ustedes saben? Mira, esos carritos en su gran mayoría, por ejemplo, hay choferes de estos que tienen un turno, ¿verdad?, de 8 horas en los autobuses, y cuando sale de ahí, entonces coge su carrito y se va con su familia.
Me imagino que algunos también salen a hacer alguna carrerita, se O sea, siguen moviendo de alguna que manera porque no se le ha despojado del carro. ¿Por qué no se le ha despojado del carro? Porque el gobierno dominicano tiene en planes todavía comprar la chatarra, comprar el carro viejo al chofer, pero todavía eso no ha ocurrido. Entonces quiere decir que de algún modo el chofer tiene ese carro de alguna manera y que eh, puede hacer uso de ese carro. Obviamente no puede ir a uno de los corredores donde ya está señalado que no obviamente que pueden no. circular, pero no quiere decir que no salga de repente y haga un Bien, aeropuerto, una entonces carrera. el gobierno ha participado inicialmente en la capacitación Sí, sí, de sí. esos choferes. En la ¿Qué otra orientación. participación? Quizás algo que tenga que ver con financiamiento. El gobierno ha invertido dinero para esas rutas. Mayormente el gobierno no tiene que ver ni con la compra de los buses, porque los buses, por ejemplo, la decide cada gremialista, ¿verdad? Cada gerente de esa empresa con su equipo. Y los financiamientos, tanto pueden ser en el Reserva, pueden ser el VHD, puede ser cualquier banco. No tiene que ser porque eso es un financiamiento privado O sea, la compra de los a autobuses, través del el fideicomiso. Estado no participa No de tiene manera que, directa, no tiene que como participar el de modo gobierno no directo. participa. No tiene que participar, no. El Estado en esto no tiene vela en ese entierro. Sí, Y cuando mayormente vienen los autobuses importados, ¿pagan impuestos o son exonerados del pago de los impuestos? tienen tratos especiales. Tienen tratos especiales según. No he llegado hasta ahí todavía de un modo oficial, pero tengo entendido que sí, que le apoya el gobierno en algo. Ya cuando me toque a mí, yo voy a saber hasta qué porcentaje puede el Estado ayudar para que ese bus entre a transportar pasajeros y pueda ser de alivio, ¿no? Para esta institución. Pero cuando yo llegue ahí, tendré entonces los números, porque no los tengo. Y el aspecto de la denuncia que ha hecho formalmente Uvieres, de que ha habido irregularidad en la adquisición de estos autobuses, ¿a qué se refiere? Porque si el gobierno no participa, entonces es un manejo de un empresario, ¿de dónde vendría la sobrevaluación? O sea, ¿para beneficiarse de quién o qué? Bueno, mira, nosotros somos partidarios, y ya lo hemos dicho en varios medios, de que si aquí cualquier sector, no tan solo el sector choferil, tiene una negociación de esta envergadura, el deber es mostrar, ¿verdad?, con transparencia, hasta donde pueda, donde le permita, ¿verdad?, para que la gente sepa cómo usted adquirió ese bien, en cuánto lo adquirió, si usted no tiene problema con esto, y su nivel de transparencia. Yo creo que queda, ¿verdad?, de las organizaciones que han comprado hasta ahora, hacer esa demostración. Porque de lo contrario, entonces tiene que buscar la prueba. Va a tener que buscar la prueba de que ellos realmente compran esos vehículos sobrevaluados. Tiene que hacer su sometimiento con pruebas, no sé, porque no he visto el expediente, si está sustentado con esto. Y entonces la otra parte, que todos son mis amigos, entonces buscar el sustento de su prueba de que la compró de un modo legal y que no la sobrevaluaron. Yo creo que es un deber de ambas partes, porque la opinión pública se queda con esa preocupación y no es bueno dañar honra de nadie, ni es bueno tampoco que nadie venga a lucrarse de este movimiento del sector choferil para entonces hacer cosas ilegales frente a una negociación que pudiera ser lo mejor posible y que no tiene por qué no ser transparente, porque eso se está haciendo a través de un fideicomiso, donde todo el mundo sabe aquí cómo se maneja la ley de fideicomiso. ¿Quién maneja el fideicomiso? Depende a quién ellos buscaron y de dónde lo hicieron. Por ejemplo, si nosotros, en el caso de nosotros, pudiéramos hacerlo con la gente del VHD de encomenda, podemos hacerlo también con la gente del Banco de Reserva, podemos hacerlo con cualquiera. Y el fideicomiso, tú sabes que eso es tripartito. Ahí se manejamos todo desde un punto de vista, la negociación, pero el fideicomiso tiene una directriz de manejar la cosa bien hecha y de que usted no puede ir allí a mandar ni a hacer lo que usted quiere, sino que
Sí, se el rige. fideicomiso es una Sí, figura sí, transparente sí, cuando se pone en aplicación. se rige por norma y debe respetarse y yo pienso que hasta ahora ya el de la Nuña tiene 1 año y pico y el de la Churchill va para, creo que para 7 meses o 8 meses. Este de, del más reciente, que es el de la Charles de Gaulle, ya va a tener, creo que casi 2 meses, ¿no? 1 mes y pico. Entonces, hasta ahora he escuchado de esos gremialistas que están ahí, que están conformes. Incluso he visto de ellos que dicen que van a pagar hasta el autobús antes de tiempo. O sea que el cobrar en un autobús 35 pesos por el pasaje es rentable. En ese punto parece ser y con algún tipo de compensación que el Estado pudiera apoyar, ¿verdad? A través del combustible, de cualquier cosa que se entienda, de compromiso que el Estado puede también llegar con ello, en aras de que el pasaje se mantenga inalterable, que el Estado debe tener algún tipo de sacrificio también ahí, me imagino, ¿no? Que pudiera estarse sirviendo un pasaje que luce rentable hasta el momento, porque las declaraciones que escuché del presidente del consorcio de la Winston Churchill y de la Charles de Gaulle fue que están pensando incluso hasta pagarla en 3 años, el bus. O sea, quiere decir que van bien, hasta ahora van bien. Antonio Marte lo escuché gritando un poco más en principio, ya no he vuelto a escucharlo más en esto, que decía que había déficit, pero no sé en qué finalmente ha quedado. No he vuelto a escuchar más lamento en ese sentido y esperamos, ¿verdad?, que ahora entre otro sector eh, y tener opiniones distintas. Ya. William, ¿qué ha pasado con los choferes que han salido de los corredores de la Churchill y de la Núñez, antes de entrar en el de la Charles de Gaulle? ¿Qué ha pasado con los que no están manejando autobuses? Mira, de esos choferes hay un porcentaje que fueron a esperar su pensión. Hay que verificar si ya le llegó, si no le ha llegado. ¿Y la pensión la reciben de qué institución? Del Estado, la pensión de Hacienda. Creo que son 12.500 pesos de pensión que le van a dar. Y algunos, entonces, pasan a ser empleados directos, ¿verdad?, de la empresa como tal. Y otros hacer algún tipo de trabajo en la misma empresa. Y me imagino, como siempre, que no todo puede alcanzar, algún porcentaje, pues tuvieron que salir de alguna manera, ¿no? Es lo que entendemos cómo se ha estado manejando el punto. Yo pienso que los gremialistas somos muy elocuentes y yo creo que no debemos manejar ningún tipo de misterio con esto. Nos gusta mucho estar siempre conversando en los medios. Entonces yo creo que es el momento para que muchas preguntas que tiene el pueblo dominicano pues comiencen, ¿verdad?, a salir, porque este modelo que se está llevando a cabo no tan solo será en estos corredores, sino que pudiera hacerse extenso en diferentes partes del país. Y yo creo que si lo hacemos bien y lo que entramos damos muestra de la transparencia, de cómo se va haciendo, pues otros imitan, porque hay mucha gente que tiene miedo. Dice, ay, no, esos corredores están teniendo problemas, yo no me quiero meter en eso, esos fideicomisos. Porque es lo que la gente ve, lo que la gente percibe, es que hay inconvenientes, que no hay transparencia, que hay algo debajo del mantel. Entonces yo creo que el deber justamente de lo que ya están y han formalizado su contrato y están brindando servicios, pues también así como hablan para acusar y acusarse entre sí, decir que usted es ladrón y yo que soy serio y el otro que no, también deben sacar un momento y hablar de su transparencia y de su situación, para que el país también entienda que la cosa va marchando bien, si va marchando bien. Entonces, el propietario de estos vehículos, de por ejemplo 200 autobuses que hay en un corredor, pasan los choferes de carros públicos a manejar esos vehículos. Entonces, ¿el propietario es una empresa o hay dueños particulares? Tengo entendido y debería ser
que cada chofer sea parte, ¿verdad?, integral del consorcio y sea socio directamente de esa empresa. Eso tengo entendido que debe ser así. No sé si... O sea, no es que yo tengo ahí 40 autobuses y están trabajando para el consorcio. No, porque ese consorcio fue producto de una ruta que había ahí. Y usted no puede ir a apoderarse de una ruta y sacar los choferes y decir, ahora yo soy el dueño. O sea, incluso, fíjate que ambas rutas fueron hechas por nosotros. La Churchill y la Núñez eran nuestras, las dos. Sin embargo, yo creo que esos compañeros que están ahí son valiosos compañeros que no creo que estén en las condiciones de dejarse sacar y de simplemente quedar fuera. Ellos o negociaron ese proceso, pues puede también el chofer haberlo negociado, o son parte integral de esa empresa. Yo pienso que deben estar de alguna manera resolviendo algo, porque no están hablando, no están gritando. O sea que cuando empiece la CNTU a operar con sus unidades que les tocará, qué sé yo, 100 unidades, por ejemplo, no habrá unidades de esa que la matrícula diga William Pérez Figuereo. No, no debe haber. Incluso no debe haber ninguna mía, porque yo no soy chofer de allá. Ya. Yo creo que nosotros como gremialistas, lo único que podemos tener a nombre nuestro es nuestro vehículo privado, el que conducimos. Yo creo que nosotros no debemos tener, porque usted, si usted no maneja en esa ruta, y usted lo que afilió a esos choferes, eso no le da el derecho a usted a ir a decir yo quiero 3 rutas. Y entonces la participación comercial de ustedes, los cabezas de esas rutas, de esos gremios, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, la participación de Antonio Marte, la participación de Cambita, la participación de Quevedo, la participación de Figuereo y otros más. Mira, la participación comercial individual de ustedes como empresarios. Yo entiendo que el señor Marte ha expresado y lo ha dicho en varias ocasiones que él no es el presidente del consorcio, sino que allí está el señor Rosado, que es el presidente. Que él pudiera ser algún tipo de asesor. Si lo buscan en la nómina y aparecerá como, quizás como asesor, no sé cómo porque no he visto esa nómina. Ya. Sin embargo, usted puede ser hasta el gerente general de esa empresa. Si los gremios a usted lo pueden postular para eso. Pero alguna participación ustedes, con su justo derecho, con sus justos derechos, han de tener. Claro que sí. Pues han de tener. Ya le dije, puede ser gerente general, puede ser su gerente, puede ser el asesor, que en el caso mío es lo que aspiro a ser, ¿no? Y cuando hay, ¿cuál es su aspiración? Yo pudiera ser el asesor del consorcio. Y cuando hay la distribución de dividendos, ¿cuál es el esquema que se utiliza para esa repartición? Bueno, como socios tendrán su ventaja, su ganancia. Si el fideicomiso está estipulado para al final de que se paguen los buses, ¿verdad? Que ahí ya cesa el fideicomiso, a menos que no vayan a reengancharse otra vez. Entonces, los frutos que queden pudieran distribuirse, ¿verdad? La ganancia entre partes iguales o como lo hayan estipulado yo en los contratos. Recuerda que son compañías por acciones que tienen diferentes acciones allí, los gremialistas, o sea, los choferes. ¿Se han constituido para el manejo comercial operativo de esos corredores empresas privadas? Así es que se han constituido. Sí, obviamente, primero deben ser empresas privadas para poder entrar al consorcio. Y el consorcio entonces ya con el fideicomiso se manejan y tú obtienes beneficio porque obtienes un salario. ¿Y no se constituye como una empresa con una cantidad determinada de acciones? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero en definitiva, lo que quiero decirle que las ventajas, los beneficios que pudieran conseguirse a través de la operación de esa empresa serán divididos y que esos choferes, que me imagino deben ser parte y socio integral de esa empresa, claro, accionistas, tendrán su beneficio a la hora de cuando se vayan a repartir las ganancias. No sé cómo hicieron ellos el asunto de los estatutos, pero debe estar
debe estar Y resguardado. entonces, ¿cómo lo hará la CNTU cuando llegue el momento? Que me imagino que está al doblar de la esquina. Claro, nosotros, en el caso nuestro, ya yo he seleccionado para que sean los gerentes, ¿verdad?, de esa empresa, a presidentes de los sindicatos. Por ejemplo, ahí hay 4 presidentes y tendrán cargo en ese consorcio para que entonces puedan también recibir, ¿verdad?, los salarios correspondientes para que hagan su trabajo. En el caso nuestro seremos simplemente asesor y veedor de que eso se haga bien, con la finalidad de que entonces la cosa marche y que los choferes tengan el beneficio que tienen que tener. Porque yo no me imagino que yo, siendo el presidente del consorcio o el gerente general del consorcio, creo que sería un aprovechamiento de mi parte ir a ocupar ese puesto en este espacio donde hay un presidente de un sindicato, están los choferes que necesitan participación, además que ellos entiendan que le cambió la vida. Si le cambió la vida, no podemos entorpecer ese proceso natural que se ha dado, que se ha hecho y que se ha llevado a cabo. Yo creo que para que todo marche bien, el chofer tiene que sentirse conforme, feliz. Y hay choferes que lo están nombrando con 20,000 pesos, pero si analizamos en el primer semestre o el primer año que el chofer puede ganar no 20, sino 40, entonces que se le llegue a 40 al chofer para que comience a dignificarse, a recibir, a estar, ¿verdad?, a ver el ¿Cuántos cambio. días trabaja el chofer? Los 7 días de la semana va a trabajar rotativamente, obviamente. Tiene 8 horas de trabajo y tendrá días de descanso también, porque por eso se va a rotar. Por eso es que en un espacio donde solo son 30 los autobuses, por ejemplo, de la Núñez de Cáceres, sin embargo son 100 choferes, porque se van rotando. Ya, ok. Bien, vamos a hacer la pausa para venir al segmento final y seguir conversando en esta parte tan interesante que es la innovación que se ha producido en los últimos meses con la implementación de corredores con modernos autobuses para viabilizar el transporte de pasajeros aquí en el Gran Santo Domingo. William Pérez Figuereo con ustedes en unos instantes, retorna. Bien, William Pérez Figuereo, no todo ha sido color de rosa en la implementación de estos nuevos corredores. Vemos lo que ha estado sucediendo en el corredor de la Charles de Gaulle. Se ha llegado a un acuerdo entre transportistas que todavía no habían sido integrados a ese corredor aparentemente con las autoridades oficiales, y eso está en una pausa interesante de que hay un acuerdo. Pero pasándonos de ahí, ¿qué participación se piensa que tendrá el Consejo Nacional de Transporte Unificado, CNTU, que presides, cuando les llegue su momento, y cuándo será que ustedes empezarán a implementar también el trabajo con las nuevas unidades de autobuses? Mire, Gregory, es importante destacar, ¿verdad?, este pueblo maravilloso que ve este espacio en cualquier parte del mundo ahora con la modernidad y a cualquier hora que prefiera. Explicarle que no solo CNTU aspira a corredores, sino que también CNTU está trabajando para implementar los vehículos eléctricos para el transporte público de pasajeros y el taxi en República Dominicana. Somos los propulsores número 1 aquí de que eso ocurra. Y ya incluso hemos presentado nueva modalidad de transportar el cilindro de GLP en una motocicleta eléctrica para evitar problemas y no montarlo atravesado, sino que se pueda montar de modo horizontal. Además de esto, también somos los pioneros en presentar una alternativa para el transporte escolar estatal, con la finalidad de que hombres y mujeres puedan ir a conducir esos buses, y mayormente mujeres, y que usted que está viendo este espacio pueda en la mañana tranquilamente colocar sus niñitos en la acera
y que pase el bus, lo recoja y lo lleve a su destino escolar. Igual el retorno también, que se lo retornen a su casa y usted ya no tenga que salir huyendo a la 1 de la tarde a recoger un niño y después volver al trabajo otra vez, que eso le ha generado mucho estrés a la gente. Además de esto también somos de opinión, y esto lo hemos conversado ya con el señor ministro de Trabajo, con el licenciado de Cans, con la finalidad de que se hagan calendarios con los empresarios para que entren los obreros a diferentes horarios, que los empleados puedan entrar a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana, es decir, porque esa fila y ese tumulto que se hace, que es algo deprimente realmente ver cómo la gente hace una fila larguísima para montarse en un carro destartalado o ahora en un bus moderno, como quiera. Sin embargo, cogiste muchísimas horas de sol. Aquí todo el mundo entra a la misma hora a trabajar. A la misma hora, entonces usted puede ver damas con zapatos elegantísimos que usted la ve que no hayan que hacer, que cambian de pie, porque parado tanto tiempo en la fila esperando que circule no es tan fácil. Y por muchos buses que tengamos en República Dominicana, podemos tener todos los buses del mundo y no vamos a dar abasto para montar los millones de dominicanos que se mueven todos los días a la misma hora. Entonces, por eso que nosotros apelamos a la sensatez del señor ministro para que llame y le comunique de un modo gentil, como él sabe hacerlo, a los empresarios para que comiencen ellos, porque debe salir desde la conciencia del empresariado, debe salir desde ellos, que diga, mira, yo mañana voy a poner una circular, donde aquí todos los obreros tienen que entrarme a las 7 de la mañana. Antes entraban a las 8, no, a las 7. Quiere decir que ese trabajador se levanta tipo 6 y pico y suavecito llega a su trabajo a las 7 de la mañana. ¿Qué sucede? La hora de la salida de ese obrero, en vez de irse a las 5:30 de la tarde, como se iba antes, entonces ahora lo despachan antes, lo despachan a las 4 de la tarde, llega más temprano, porque como le dio una hora antes a la empresa, también sale una hora antes, al final de la jornada de la tarde. Entonces, con eso nos evitaría a nosotros el tumulto de que todo el mundo tiene que entrar y salir a la misma hora. Y así que esto se dé hasta las 10 de la mañana, que hay empresas que no hacen nada abierta antes de las 10 de la mañana. Aquí hay empresas. Aquí hay empresas que no hacen nada, pero nada abierta a las 8 de la mañana. Aquí hay empresas que no hacen nada abierto a las 7 de la mañana, porque no pasa un alma. Ahora ellos quieren que el empleado esté ahí, haciendo nada, arriesgando su vida. Porque cada vez que un negocio abre fuera de sí, está exponiéndose el dueño y sus empleados a ser asaltados. Por ejemplo, nosotros tenemos empresa en la 6 de noviembre y yo soy el presidente de la Asociación de Empresarios de la 6 de noviembre actualmente. Y sin embargo, ¿qué yo le digo a cada uno de las empresas de la 6 de noviembre y cómo evitamos tanto asalto nosotros a una avenida desolada como esta, una vía rápida? Le digo, no, es que usted no hacen nada abriendo a las 8 de la mañana. Vamos a abrir a las 9. Vamos a abrir cuando ya se haya levantado el día, cuando haya gente en la calle, entonces nosotros podemos ahí evitar asalto. Y ya cuando vienen a ser las 5 de la tarde, usted no hace nada a las 6 de la tarde, en la 6 de noviembre, con una vía rápida, nadie se va a detener a esa hora. Cierre a las 4, cierre a las 4:30 y logramos salvar muchas vidas y los asaltos se han disminuido muchísimo en los negocios de la 6 de noviembre. Mira cómo nosotros mismos buscamos la manera y facilitamos, viabilizamos a ese empleado que se vaya más temprano, ¿verdad? Y que entre más tarde. Y podemos sacarle provecho a las horas que podemos trabajar allí. Entonces, yo creo que así mismo también tiene que haber la conciencia. Usted que está viendo este espacio, quizá usted es dueño de un almacén, de un colmado, de una clínica, de una farmacia, de un salón de belleza, de cualquier cosa. Analice el horario que su público asiste. Y entonces usted ahí con eso puede ayudar mucho, lo que usted no se imagina. Porque cuando ese empleado tiene que salir para meterse un tumulto, aguantar empujones, ahí vienen las enfermedades, vienen los golpes, vienen los problemas, viene el desorden, porque el chofer, por mucho que quiera organizar, no puede, porque cuando esa multitud te aborda un carro, tú le dices que nada más sean 3 atrás, mentira, se montan 5. Bien. Y no, yo me voy como quiera, pues yo no quiero llegar. Bien, finalmente, William Pérez Figuereo,
para la implementación del corredor de la avenida Kennedy. CNTU no tiene alguna observación específica que hacer. ¿Qué expectativa tiene sobre esta situación? Yo pienso que, bueno, no es porque yo voy a estar ahí, pero ese corredor debe ser justamente lo que se quiere. El mensaje que debe llegar desde la transparencia, déjame decirte, hasta la comunicación, que usted pueda buscar y decir, pero déjame llamar a alguien para que me dé esos datos. Yo necesito un dato. No tan solo pensando en que andan detrás de ti para averiguar si tú compraste guagua más cara o más barata, no. Datos técnicos que maneja uno porque está en la operación, que le sirven a mucha gente. Hay mucha gente que quisiera saber si es rentable, quizá para comprar un bus de esa calidad y iniciar un proceso de transporte en República Dominicana. Entonces la gente no tiene datos, o sea, la gente no sabe, la gente lo que ve matándose, gente matándose por trabajar. Y yo creo que hay que adecentar esto, y si el gobierno ha hecho un esfuerzo, porque de un modo u otro lo ha hecho a través de educación, a través de cualquier ayuda que pueda recibir el gremio para la importación de autobuses, cualquier soporte, cualquier acompañamiento, tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que entonces eso llegue al pueblo dominicano y a esos grandes empresarios internacionales que están observando, para ver si aquí vale la pena. Que hay gente que a partir de ese corredor de la Charles de Gaulle se asustaron y se devolvieron. ¿Cómo así? Sí, hay gente que querían venir y ver si de verdad, mira, República Dominicana arrancó con los corredores y qué bien, hay un clima de paz, hay un clima de trabajo, pero cuando vieron rompiendo guau, y dijeron, ¿y todavía ese país está en eso? No, yo no voy a invertir mi dinero para allá. ¿Por qué la CNTU yo no la veo? Es común, muy común no verlo a ustedes en esos conflictos. ¿Cuál es la clave que ustedes tienen? Bueno, el problema es que cuando tú respetas el derecho ajeno, tú cosechas la paz. Y en el caso de nosotros somos así, y así como hablamos aquí, así somos a lo entero. Porque no es que tú vas a ir a un sindicato y vas a encontrar, pero William está hablando de una manera y allí actúan de otra manera. No. Los sindicatos están transparentes y están ahí. Y usted nada más tiene que entrar, va a entrar y le dice, mira, yo quiero ver cuál es la ruta que William opera. ¿Hay armonía en la CNTU? Hay armonía, debe haber armonía, hay paz, armonía, y allí cada presidente habla con uno con la transparencia necesaria. Allí ni tan siquiera existe casi ningún contrato entre nosotros. Nosotros trabajamos como verbalmente, como lo que usted mencionó ahorita, los galleros. Simplemente allá le conviene estar con nosotros y está con nosotros. No te conviene, te va a otro gremio donde tú creas que te vaya mejor. Simplemente hay democracia en nuestro gremio, déjame decirte, hay armonía, no hay problema. Allí usted no escucha, usted no me ha visto a mí nunca yendo a un sitio de que mire, porque estoy demandando a alguien, o está siquiera siendo demandado, porque nos cuidamos mucho de esto. ¿No ha caído preso no, en las protestas? Bueno, en protestas caímos muchas veces presos, aquella vez, cuando estaba nuestro difunto hermano, ¿verdad? Ramón. En vigencia, Ramón, que en paz descanse, que eran otros tiempos. Ya. Bien, William Pérez Figuereo ha estado con nosotros, presidente de CNTU. El tránsito aparentemente, el tránsito de pasajeros, colectivo, va mejorando. Eso es lo que esperamos. Y que los conflictos que puedan surgir, pues, vayan desapareciendo en la ruta. Gracias por haber estado aquí en la hora 22. Señores, hasta la próxima.